Okay, let's go. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos otra semana más a Riff Salvaje. Pues nada, esta semana vamos a tratar un tema que son las ventajas y desventajas del sustrato en el acuario marino. Y aquí va a entrar la arena, va a entrar el esqueleto de coral, que sé que hay gente que lo utiliza, van a entrar todos los tipos de sustrato que se utilizan en el acuario marino. No he querido hacer nada específico, sino algo global. Y por otro lado, vamos a hablar también de lo que sería un acuario sin tener sustrato, ¿vale? Entonces, vamos allá y dentro vídeo. Pues nada, chicos, ahora os vamos a contar las ventajas de tener sustrato en el acuario marino. Lo primero y más importante, es una estética más natural, queda mejor, se ve un acuario, pues bueno, muchísimo más bonito. En el caso, por ejemplo, de la arena, pues bueno, a quien no le gusta un acuario con una arenita blanca, limpita. Bueno, eso sería para mí la mayor ventaja de tener arena. Luego, ¿qué más tenemos? Es un hogar para la microfauna. Allí vamos a poder albergar pues bichillos que van a estar en las cavidades que se pueden ir formando y pues bueno, eso nos va a dar a tener un entorno más rico en organismos. Luego, ¿qué más tenemos? Según la altura que hagamos el sustrato, podemos albergar diferentes tipos de bacterias. Cuanto más alto, digamos, sea el grosor de la superficie del sustrato, más superficie anaeróbica podremos llegar a tener en la parte más baja. La superficie anaeróbica ya sabéis que es la que no llega prácticamente el aire. Bueno, y sin tan prácticamente como que no llega. Bueno, y más cosas. Sí que nos va a dar también más estabilidad en el sistema. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener organismos que sin tener esa arena no tendría nuestro acuario. Entonces, a más organismos vayamos a tener en nuestro sistema, más fuerte, por decir así, va a ser el sistema. Pues nada, ahora vamos con la parte mala que yo le veo al sustrato marino, que son unas cuantas, ¿vale? Entonces, la primera, acumulación de detritus, ¿vale? Es un hecho que cuando tenemos especialmente pues un sustrato como puede ser la arena, nosotros no vamos a poder poner la corriente que nos gustaría para, digamos, que no se vaya quedando detrito en el sistema, en las partes, en los recovecos de las rocas y tal. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Que se van a quedar zonas en las cuales se acumule la suciedad. Lo mismo pasa exactamente cuando, por ejemplo, pues ahora en uno de los acuarios veréis que tenemos esqueleto de coral que vamos a eliminar, lo vamos a sacar todo. ¿Por qué? Porque lo que nos ocurre es que eso sí que es una... Bueno, ya no sería grava, es directamente unos trozos grandes de coral muerto realmente, y ahí se nos queda una cantidad de suciedad brutal, ¿vale? Entonces eso también nos favorece, aunque sean grandes y ahí sí que le podemos meter más corriente, igualmente se nos sigue quedando suciedad. ¿Y eso qué nos va a hacer? Que nos van a subir atos. ¿Por qué? Porque se va a quedar mucha suciedad que no vamos a poder exportar de ninguna manera. Luego, ¿qué más tenemos? Mayor mantenimiento. ¿Por qué? Porque es un hecho que si queremos hacer ciertas, pues digamos que ciertas sifonadas en el acuario, de que nos pongamos a sifonar un poquito, pues esos detritus que se nos van quedando porque no lo podemos con la corriente eliminar, lleva más trabajo, obviamente. No es lo mismo si no tienes arena coger y sacar agua directamente, o como mucho sifonar encima de la urna, que es súper sencillo, que tener que estar con el cuidado de a ver si te vas a llevar arena, de reponer. Entonces, bueno, el mantenimiento, digamos que es bastante superior con a sin arena. Luego, la siguiente desventaja, que también para algunos podría ser ventaja. ¿Cuál es? Que necesitamos animales extra. ¿Qué animales? Pues animales que se encarguen del mantenimiento de esa arena. Además de nosotros proporcionar ese mantenimiento, nos tenemos que ayudar de manera natural
para que podamos ir esos detritos eliminándolos. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Pues una estrella de mar, unos caracoles nasarius, un pepino de mar, que tenéis que tener cuidado porque yo sí que he visto ya varios casos en grupos y tal, de que el pepino lo ha cogido la bomba de movimiento y te fulminas el acuario en un momento, ¿vale? Entonces, sobre todo tener cuidado de qué tipo de animales metemos y las consecuencias que pueden tener. ¿Qué más? Pues bueno, un valencianea también es importante para que vaya removiendo esa arena. Bueno, hay diferentes animales que, bueno, que también cuando tenemos arena nosotros tenemos que calcular que vamos a necesitar esos animalitos para que nos ayuden. ¿Qué más? Bueno, si el sustrato o la arena no la tenemos en condiciones, lo que va a ocurrir es que va a aparecer ciertas plagas, pues como pueden ser diatomeas, como pueden ser cianobacteria, como puede ser filamentosa, que no va a ser culpa de que tengamos la arena, porque eso podría salir sin arena. Pero ¿qué pasa? Que en la arena va a ser muchísimo más visual todo ese tipo de plagas y va a ser más complicado poder eliminar esas plagas. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Vale, entonces, ¿cuál sería la siguiente? Las calvas, ¿vale? Y diréis, ¿pero qué dice de un calvo? No, el tema es que cuando nosotros ponemos las bombas, ¿qué es lo que nos va a pasar? En el caso de la arena, y cuanto más finita, pues más va a pasar, nos van a quedar zonas en las cuales la corriente se lleva la arena y nos quedan sitios en los cuales se ve el cristal y en cambio hay otros que están pues con 3 dedos de arena igual. Entonces, eso es un problema que vamos a tener. Ese problema nos va a generar otro segundo problema y es que claro, vosotros no vais a querer que se quede esa arena, esa zona del cristal al descubierto, entonces vais a bajar la corriente de potencia. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Al bajar la corriente, sí, las calvas no nos van a salir, pero vamos a tener un déficit en esa parte de que no vamos a poder tener la corriente suficiente para poder tramitar, digamos, los desechos que se van a poder sedimentar. Entonces, un problema nos va a llevar al otro. ¿Cuál sería el siguiente? Los gusanos que puede albergar ese sustrato. Gusanos, organismos, animalitos. Un ejemplo, pues bueno, por ejemplo, podemos tener, imaginaros, tenemos una cantofilia grande, bien hermosa, bien chula, y están las faldas apoyadas sobre la arena. En esa arena, en el sustrato, lo que queráis. Allí tenemos muchos gusanitos. Esos gusanitos pueden aprovechar a subir por encima, debajo de la faldita del coral y nos lo pueden estar irritando. Esto pasa sobre todo en corales LPS grandes, ¿vale? Que sí que nos pueden dar cierta irritación esos animalillos al estar moviéndose por debajo. Hay un caso también que estuve escuchando una vez que era que podían en ocasiones en una tridana, por ejemplo, si se dejaba en la arena. No digo que pase siempre o que pueda haber sido una cosa puntual, pero lo he escuchado, que sí que se le habían metido a un chico gusanos por, digamos, por la parte de abajo de la tridana. Ya sabéis que lleva un agujerito que ahí saca como unos tentáculos para agarrarse. Pues que se le habían metido por ahí unos gusanos y que la habían matado al final. Eso sí, lo dicen que es porque, bueno, pues esa tridana ya estaba mal, podía estar débil y entonces se habían metido los gusanos. No se sabe si es tampoco una leyenda urbana o no, pero vamos, escucharlo lo he escuchado. Y luego, ¿cuál sería el último punto? La dificultad que es tener una arena limpia e impoluta. ¿Por qué? Porque la arena, en el ejemplo de una arenita blanca, pues bueno, Araqua Forest tiene una que es muy chula, así muy finita, muy bonita. ¿Qué es lo que pasa? Esa arenita cuando la echas está perfecta, es preciosa, un blanco nuclear increíble, pero claro, ¿así cuánto tiempo va a permanecer en el tiempo? Hay gente que la tiene impecable, pero no quiere decir que todo el mundo sea capaz de tenerla así. Entonces, para mí eso también es una desventaja, porque si hay mucha gente que no consigue tenerla, pues ese blanco nuclear, realmente la arena cuando no está así, pues de hecho en una arena, por ejemplo, con algas, pues da sensación de un acuario más dejado, no es bonito. Entonces, claro, para mí esa es la más importante. Si hubiera una manera, quitando las otras desventajas, de tener una arena fenomenal, impoluta, impecable, pues claro, ya sí que sería la pera limonera. Así que bueno, esas serían las desventajas.
Pues nada chicos, ahora vamos al acuario sin sustrato, que es el que nosotros tenemos prácticamente en todos los acuarios, así que a mí me encanta, ¿vale? Vamos con las ventajas. ¿Cuál es la primera ventaja y obvia? Cero mantenimiento, no hay que hacerle nada. Es un trozo de cristal y no hay que hacer absolutamente nada. Como mucho, si te sale coralina, la puedes rascar, o si te sale alguna alguita, pues también, pero cero mantenimiento. Siguiente, corales, los que son tipo pues como una trachi, una cantofilia, yo por las pruebas que he ido teniendo, veo que están muchísimo mejor en un acuario liso, sin sustrato, que con sustrato. Hay también otra curiosidad, y es que yo en el Zoom tengo como un esquejero y aún me he dado cuenta que el tema de para que se ventilen bien, todavía están más a gusto en las rejillas del esquejero. Allí se hinchan muchísimo más que estando por encima del cristal. Pero bueno, lo que sí que está claro es que las faldas de los corales, que son así grandotes, se airean mejor y eso a los corales les gusta. Lo siguiente, tiene un aspecto limpio y aseado. A ver, eso es importante, ¿vale? Porque tú ves un acuario sin sustrato, sin algas, sin nada, y ves los coralitos y realmente la apariencia pues es muchísimo más aseada. La siguiente ventaja, mayor facilidad para establecer la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente nos la van a determinar los corales que tenemos abajo. Ya no vamos a tener un problema con la arena, que si se nos levanta, o el sustrato, que se hacen calvas. Ese problema ya no lo tenemos. Realmente ya podemos adaptar toda nuestra corriente a los corales y a lo que el acuario necesite. Eso nos va a dar una ventaja y una facilidad que con sustrato no tendríamos. Y la última, a mi entender, pues sería que en el caso de plagas, pues lo mismo que hemos comentado antes, de diatomeas, de cianobacteria, de filamentosa, pues en este caso es muy fácil eliminarlas, porque cogemos una cuchilla, un rascador y las quitamos al momento. Entonces ahí también estaríamos ganando en la facilidad. Bueno, pues desventajas englobado 3. En este caso veo muy poquitas. En la primera, lo que es obvio, el aspecto es más antinatural. No es como la arena, que da, pues bueno, artificial, diría yo, ¿vale? Entonces, ese es el primer aspecto que es obvio. El segundo aspecto, igual que antes teníamos la ventaja que el sustrato nos estaba dando un hospedaje para organismos, ahora realmente al ser una superficie lisa no tenemos nada. Hemos perdido todo ese hospedaje, es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y la tercera, y no por ello más importante, es que al verse todo el cristal, ¿qué es lo que ocurre? Que nos tenemos que gastar más dinero. ¿Y por qué? Porque claro, queda muy feo ver la urna de un cristal en la base. Pues ¿cómo queda bonito un acuario sin arena y sin sustrato? Pues llenándolo de coral. Entonces esa es la parte más negativa quizá de todas, porque realmente pues hay que gastar infinitamente más dinero en poder llenar toda la base. Y bueno, esas serían las desventajas de tener el acuario sin sustrato. Pues nada chicos, esto es el vídeo de las ventajas y desventajas en un acuario marino de tener sustrato. Como bien sabéis, yo tengo todos los acuarios, me quedaba uno que dentro de poco vais a ver el vídeo, que ya vamos a quitar también ese sustrato. Y espero haber sido objetivo en el vídeo, no pretendía que todo el mundo tenga un acuario sin sustrato, sino que simplemente sepáis las opciones y lo que nos aporta cada tipo de elección. Entonces, tomar la decisión que creéis conveniente, sin sustrato, con sustrato. Al final todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y nada, yo creo que lo vamos a dejar por hoy. Acordaros, dar like, suscribiros y comentar si habéis tenido alguna duda o si opináis diferente en alguno de los puntos. Estamos aquí para debatir, para que bueno, esto sea algo entretenido y podamos tener diferentes puntos de vista entre todos. Aunque nada, a la semana que viene nos vemos. ¡Adiós!